que me acompaña a esta hora desde Caracas, Pedro Pablo Peñalosa, está con nosotros, quería conversar con él porque, amigos oyentes, ustedes recordarán que yo les comenté que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, había señalado el viernes, va a ser una semana mañana, los supuestos vínculos de Juan Guaidó con el narcotráfico colombiano después de una detención que ocurrió en Colombia de un sujeto de nombre Garafolo Forte Biagio, en cuya residencia se habría visto el dirigente opositor, según informó el gobierno, ¿no? Entonces, eso es un video de una fiesta donde sale Guaidó allí hablando, cantando tal, ya le voy a colocar a ustedes el audio de lo que dijo Guaidó, pero empezaron a tratarse de conocer si ese video era cierto, de cuándo era, lo que sea, y descubrieron o racionalizaron que el video no era en ninguna casa de ningún narcotraficante. Pero hay unas fotos donde sale Guaidó abrazado en una oportunidad con, por lo menos la que yo he visto, con este narcotraficante. Y también hay una foto de Juan Guaidó en el Twitter, en la cuenta de Twitter o de Instagram del narcotraficante, donde también sale Guaidó. Bueno, la periodista Carla Angola habló con Juan Guaidó y le preguntó sobre las fotos, porque quedó demostrado que ese video es falso, que no es como había dicho el gobierno de Venezuela, de que era Juan Guaidó en casa del narcotraficante detenido Garafolo Forte Biagio, sino que eso era una fiesta privada X y él puede estar parrandeando lo que le dé la gana, vamos a estar claros, ese es su problema. El problema es la foto, ¿no? ¿Qué son esas fotos? Y sobre la foto vamos a escuchar rápidamente, antes de darle la bienvenida a mi invitado, qué fue lo que dijo Guaidó anoche. Por favor, José Luis. Se habla de una foto suya con un narco. ¿Qué responde a eso? ¿Existe esa fotografía? ¿Por qué y en qué circunstancias se da esa fotografía? Mira, esto es parte de la estrategia de la dictadura para seguir tratando de generar el efecto espejo. Los que están hoy acusados y señalados a nivel internacional claramente es la dictadura. No solamente no tenemos relación con ningún tipo de delincuente, sino lo hemos denunciado, lo hemos categóricamente exigido justicia en cada uno de los elementos. Una foto, una imagen, evidentemente es parte de una estrategia de la dictadura. Lo que sí ha sido defendido categóricamente es nuestra relación con ningún tipo, insisto, delincuente, incluso las mentiras forjadas de la dictadura, documentos forjados a engaño, lo que ha acostumbrado durante estos años. Sí, yo creo que es importante además que los venezolanos utilicemos este tipo de herramientas como los fact-checking, que llaman, para desmentir precisamente la desinformación de la dictadura, pero también abonar en la búsqueda de la verdad, contrastar fuentes, contrastar lo que dice la dictadura, que tiene como objetivo mentir una y otra vez. Cazadores de Fake News, creo que se llama la página, que además es muy respetada por el gremio, hizo ese fact-checking sobre la fiesta que denunció Jorge Rodríguez y dijo que supuestamente usted estaba en la casa. Bien, eso es lo que yo les contaba. Vamos a cortar el video hasta ahí porque yo les conté que esa cuenta chequeó de que ese video es falso, ¿ok? Eso es falso, no es lo que había dicho el régimen de Venezuela de que eso era una fiesta en casa del narco, pero donde no hay explicación es en la foto. Él dice, eso es una estrategia de la dictadura, no tengo relación con delincuentes. ¿Cómo se explica la foto? Entonces, porque él sale en una foto, la foto es falsa, la foto es verdadera. Pedro Pablo Peñalosa, bienvenido. Qué bueno que estás con nosotros en Radio Mambí. Buenas tardes, Lourdes Jubieta desde Miami. ¿Qué tal, Lourdes? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo recibiste las declaraciones de Guaidó? Hubo que presionar bastante para que diera la declaración porque no hablaba, no explicaba. Y bueno, afortunadamente pues usó el canal de Carla Angola para contarnos. ¿Tú cómo lo viste esa respuesta? Sí, bueno, también Voluntad Popular había publicado un comunicado y esta cuenta a la que hace referencia de Cazadores de Fake News también se había referido al tema, señalando que no era cierto. Lo que sí puedo decir, tú, Lourdes, es que, bueno, acá permanentemente hay denuncias o hay cuestionamientos que vienen de parte, sobre todo de Jorge Rodríguez, que es el vocero para, digamos, este tipo de casos. Y creo que también aquí al final de la discusión se da mucho acerca de la credibilidad de Rodríguez, ¿no? Y claro, en general del régimen chavista, dada la manipulación que permanentemente hacen acerca de los hechos para bueno, enlodar o para exponer al escarnio
a dirigentes de la oposición, no solamente a Guaidó. Correcto. Digamos que quizás al final el debate se va por ese lado. Ya escuchamos ahí la respuesta que dio Guaidó, como también te había comentado previamente el comunicado de su partido, así como el trabajo que hizo la cuenta Cazadores de Fake News. Pero bueno, al final, como te digo, bueno, también en su momento recuerda que se le relacionó con un grupo paramilitar de Colombia. Con Cliver Alcalá también tuvo una... Claro, Cliver Alcalá, recordar que, bueno, viene de la Fuerza Armada, muy vinculado al chavismo, luego rompió con el chavismo, y de ese tiempo están los señalamientos contra Cliver Alcalá. Pero al final, como te digo, ¿no? Al final todos estos temas caen en esa discusión en un país donde no hay instituciones, donde no se adelanta una investigación seria, objetiva, totalmente equilibrada, sino que se utiliza el espacio público y también los organismos para desacreditar a la disidencia. Pues bueno, al final todo termina quedando en este nivel, ¿no? de insultos y ataques. Sí, y de cazadores de fake news. O sea, verdaderamente o sea, lo que quiero decir es que se ha perdido como el formalismo, ¿no? De cómo debería digamos, una acusación tan grave como es de narcotráfico, de tú poder hacer lo que tienes que hacer, que es denunciar algo formalmente y además defenderte formalmente, y entonces todo se traduce en redes sociales, este dijo, el otro dijo, Claro, por este tema, sí, pero este tema de fondo, y creo que lo que hay que tener siempre claro es que en los países donde existen instituciones, pues bueno, los temas se dirimen, se llevan ante las instituciones que tienen un nivel de credibilidad, de respeto por la sociedad, y bueno, la gente espera el resultado de las investigaciones. En Venezuela no es así desde hace muchísimo tiempo. Correcto. No hay instituciones, el Estado ha sido totalmente, pues bueno, asaltado por el régimen chavista, no hay una fiscalía confiable, no hay unos tribunales confiables, al contrario, simplemente basta con revisar la reciente declaración de la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y también la misión de determinación de los hechos. Es decir, el expediente es bastante largo, un país que está siendo investigado ante la Corte Penal Internacional, bueno, porque no hay un sistema de justicia que sea confiable, que sea serio, sino que al contrario se utiliza como, bueno, un brazo judicial en este caso del partido de gobierno. Entonces, bueno, todo eso va influyendo y al final, bueno, son estas denuncias que buscan desacreditar, descalificar. Con esto, por cierto, claro, no se trata de que tú defiendas a quien está siendo señalado, que es el señalado que tiene que defenderse. Correcto. Lo que estamos es describiendo una situación, porque igual pasa con dirigentes políticos, pasa con medios de comunicación, con periodistas, etcétera, etcétera, que son expuestos al escarnio público, que son descalificados, y tú no tienes un espacio, una manera de defender tus derechos, hacer valer tus derechos. Así es. Porque todo queda en este nivel. Pero hay que tener claro que, claro, un país con instituciones, con democracia, bueno, la gente confía y apela a las instituciones. En un país que no tiene eso, pasa lo que pasa en Venezuela. Correctamente. Totalmente de acuerdo contigo, y eso es algo, pero que lo vemos en el día a día, ¿no? Esa es la manera de que esto está operando. Y de esa misma manera que está operando, se ha desarrollado temas tan importantes, Pedro Pablo, como es las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, ¿no? Hasta donde tengo entendido, fuera de esa primera reunión que hubo en Caracas entre funcionarios de la administración de Joe Biden y de Nicolás Maduro, que por cierto no incluyeron a el señor Guaidó ni a ninguno de sus representantes. Yo creo que eso es importante señalarlo. Veo o extraoficialmente entendemos que hay en este momento varios norteamericanos, representantes de empresas norteamericanas negociando en este momento con el gobierno de Maduro. Mucho está relacionado con la industria petrolera y con el levantamiento, digamos, con la entrega de licencias para empresas como Chevron que operan en Venezuela. ¿Tienes información de eso, Pedro Pablo, que nos puedas compartir? Bueno, hasta ahora lo que tú acabas de señalar, porque hay que decir algo, Lourdes, incluso luego de esa primera reunión, que sí fue confirmada tanto por Maduro como por la Casa Blanca, o sea, que Maduro dijo que posteriormente Jorge Rodríguez iba a una rueda de prensa para profundizar sobre esto. No ha ocurrido, incluso Jorge Rodríguez dio una rueda de prensa para referirse al tema del diálogo, y cuando se le preguntó directamente por el tema
de la convención con los funcionarios norteamericanos, no puede dar mayor información. Se puede decir que del lado del chavismo no hay mayor precisión sobre lo que se ha conversado. Luego ha trascendido la presencia de norteamericanos hablando del tema petrolero en Venezuela, pero tampoco ha habido hasta el momento una confirmación o no se ha dado, digamos, una información detallada de lo que allí estaría conversando. Uh-huh. Lo que sí se sabe, y más por el lado norteamericano, por las declaraciones oficiales que han dado, bueno, es que el tema petrolero está sobre la agenda, así como también está el tema de los norteamericanos que están detenidos en el país, que 2 fueron excarcelados, liberados en semanas pasadas, pero hay otros tantos más que están detenidos. Y bueno, básicamente que se ha abierto, es lo que se sabe, pues no, un canal de comunicación directa entre la Casa Blanca y Miraflores, que era algo que el chavismo buscaba de hace bastante tiempo. La respuesta, entendemos que siempre se le daba, era que no había esa posibilidad, sino que tenía que entenderse primero con la oposición, y de hecho recordar que partiendo de allí se instaló el proceso de México, que está ahora paralizado porque el régimen chavista se paró de la mesa luego de que fue detenido o fue extraditado a Estados Unidos Alex Saab, pero lo cierto es que bueno, la información que se tiene es sobre estos es extraoficial y es sobre estos acercamientos, pero sin mayor precisión. Lo que tú señalabas también es algo que está en agenda, ampliar las licencias, principalmente con Chevron y el lobby que está desarrollando, Sí. todo esto además potenciado por la invasión de Rusia a Ucrania, que sin duda ha sacudido el escenario mundial, y Venezuela, por supuesto, no es la excepción, ¿no? Sí, y tú sabes que yo me quedo pensando, estamos conversando con el periodista Pedro Pablo Peñalosa desde Venezuela, que si en este momento está sucediendo, desarrollándose, o está en pleno desarrollo esta guerra esta invasión de Rusia a Ucrania, y están las partes sentadas, ¿no? Negociando, pese a el baño de sangre que estamos viendo. ¿Por qué, te pregunto, Pedro Pablo, cae tan mal en algunos sectores de Venezuela que se puede hablar de un diálogo entre Estados Unidos y el gobierno de Nicolás Maduro? ¿Por qué eso cae tan mal en algunos sectores? Bueno, aquí, digamos, hay sectores que desde un principio, bueno, han planteado que debe haber un desconocimiento total, pero más allá de eso, que debe haber la máxima presión para buscar sacar a Maduro de Miraflores. Y ven entonces en cualquier tipo de acercamiento, negociación, algo que va en contra de esos planes, pues, ¿no? Pero aquí, obviamente, según ha pasado el tiempo, sobre todo, y ha quedado en evidencia que esa política de máxima presión que buscaba resolver en el corto plazo la crisis de Venezuela o salir del chavismo en el corto plazo, una vez ha quedado claro que esto ha sido imposible, que ha fracasado ese intento, bueno, claramente la opción que queda más vigente o más que, ya dice más vigente que nunca, pero la opción, digamos, de que queda sobre la mesa, recordar la expresión que se daba antes, que todas las opciones están sobre la mesa, bueno, la que queda en realidad y que siempre fue la que tenía más posibilidades de tener éxito o de avanzar en algún sentido es la negociación. Esto no es fácil, como estamos señalando, se instaló el proceso de México y el chavismo inmediatamente, bueno, comenzó a torpedearlo hasta que se paró de la mesa. O sea, no es sencillo, pero sí es el camino, digamos, que te queda para tratar de insistir y buscar algún tipo de avance en el tema, no solamente económico o energético, sino también, sobre todo, en el tema político, Claro. de garantías políticas, condiciones electorales, derechos humanos. Pero es la opción que tienes, y tú tienes que entender que tú te sientes negociar no con tu socio, no con tu amigo, Sí, no con aquel con el que tienes grandísimas diferencias, correcto. y buscas que esta mesa, bueno, alcanzar un mínimo de acuerdo para que haya una salida consensuada, porque queda claro que no se puede, o sea, queda claro que ninguno puede aplastar al otro. O sea, ciertamente el chavismo ha avanzado en esta línea, pero todavía hay una resistencia que se niega a entregarse, a rendirse, y que sigue luchando por el cambio en Venezuela, y también está claro que la oposición no tiene la fuerza en el músculo para, bueno, de salir del chavismo de un momento a otro. Siendo así, el camino que te queda es la negociación. Quienes lo han negado porque, bueno, buscan desplazar y borrar al otro del mapa, pero eso no es posible. O sea, y ha quedado clarísimo que no es posible. O sea, los hechos se han encargado de demostrar que esa no es la vía. Y varias veces, y varias veces. Sí, Uh-huh. ya es que no es una cosa que estemos aquí
digamos, especulando, sino Sí. que, bueno, están los hechos. Con esto sí hay que subrayar que tampoco ha sido fácil avanzar en una negociación. Pero bueno, tienes que concentrar todos tus esfuerzos en esa línea y ver cómo ir avanzando. Claro, y avanzando porque aquí no hay más opción que el 2024, Pedro Pablo, eso de irse por las esquinas no lo veo, o sea, ojo, es mi apreciación, estoy dando mi opinión, no lo veo nada antes del 2024, yo creo que se deberían organizar hacia el 2024 si es que quieren ganar algo, porque si no vuelve a ganar el chavismo, si no se organizan y van divididos. No, eso está clarísimo, o sea, si tú revisas, es que por eso, o sea, cuando uno este acercamiento o esta conversación, negociación entre Estados Unidos y Venezuela, ya asomaba un cambio en la política de Estados Unidos hacia Venezuela. Recordar que lo que fue el tema de sanciones, el tema de máxima presión, el apoyo a la presidencia encargada, eso fue bajo la administración de Donald Trump. Trump no está en la Casa Blanca, llega Biden, y si bien no ha dado un giro de 180 grados, sí, pues bueno, dando algunas señales de que había una visión distinta del tema de Venezuela. Si tú revisas los últimos comunicados, ya todos apuntan al año 2024. Y de hecho la negociación busca, entre otras cosas, bueno, que no las condiciones, el tema político y electoral, sino también crear, digamos, de convivencia, o sea, que no es que tú vas a aplastar al otro para desaparecerlo, perseguirlo, sino que, bueno, tienes que entender que el otro existe y tienes que buscar la manera de que haya una convivencia, bueno, lo más sana, democrática posible. Esto ha planteado, repito, no solamente por Estados Unidos, también tú lo has escuchado de la Unión Europea y también de otros países que han suscrito estos comunicados y señalan el año 2024. Para eso, también tomar en cuenta que debes, no solamente lo que tú señalabas, el trabajo que tiene que hacer la oposición, que es bastante fuerte, bastante cosas que tiene pendiente, sino también, bueno, en el marco de esa negociación, buscar que se logren algunas garantías para que salga una elección, bueno, que pueda ser transparente, todos los sectores, exactamente, que se respete la voluntad de la gente, es el objetivo. Pero luego está el trabajo que tiene que hacer la oposición, bueno, en este momento bastante dividida, sin un rumbo muy claro, sin haber expresado al país cuál es su hoja de ruta de aquí en más. Está casi que la inercia llevando, porque bueno, todo el mundo está consciente que es 2024 y que no hay un atajo, no hay una salida antes, pero bueno, tienes que trabajar en la unidad de las fuerzas de oposición, en la organización. Si tú te pones a ver la elección regional, fue un indicador de la situación que estamos describiendo. ¿En qué sentido? Bueno, la mayoría de las gobernaciones de alcaldía se las llevó el chavismo, pero cuando tú ves el voto chavista, bueno, ha venido cayendo, y el voto opositor, al dividirse, hay estados que al no ir todas las fuerzas opositoras con un mismo candidato, bueno, eso facilitó el triunfo del chavismo. Además que se anunció muy tarde el tema de la participación, no se hicieron primarias. Y los llamados a la no participación, los llamados a la abstención también, ¿no? De algunos sectores. Ahora, el llamado a la abstención, pero te sobre todo ya en la última etapa, con todos los partidos, los principales partidos llamando a votar, fue también, bueno, que tienes que tomar esa decisión mucho antes para potenciar la organización, hacer primarias, como el estado Miranda, por ejemplo, un estado que ha podido ganar la oposición, pero en el último momento, los enfrentamientos entre uno y otro no se pusieron de acuerdo, o sea, todas esas cosas tuvieron un impacto negativo. Luego, si ves el caso de Barinas, que fue un triunfo importante de la oposición, un bastión chavista, bueno, histórico, gobernado por la familia Chávez desde hace 20 años, bueno, lo cierto es que allí cuando la gente vio la posibilidad de cambio, con todos los obstáculos que puso el chavismo, que conoció el triunfo del candidato opositor, obligó a hacer una de las elecciones y la derrota su mayor, porque no había descontento y la gente vio que había posibilidad de cambio y votó por el candidato de la oposición. Entonces, es mucho trabajo que tiene que hacer la oposición, sí, interno, además de buscar garantías, un marco de negociación también internamente, un trabajo que tiene que hacer para llegar con posibilidades de triunfo, pero ciertamente el objetivo ahorita de todos, nadie hizo lo contrario,
es el año 2024. Correcto. Estamos conversando con el periodista Pedro Pablo Peñalosa. Pedro, si te puedes poner, se te corta un poquito la voz y quisiéramos escucharte perfectamente bien. Mucha gente sintonizada en este momento con esta entrevista, con esta conversación que estamos teniendo, porque evidentemente tú estás en Venezuela y eres en este momento la persona que mejor nos puede informar qué está sucediendo en un tema que es muy delicado también, y es la cantidad de reportajes de venezolanos que están saliendo a declarar que están regresando al país. ¿Ha cambiado algo sustantivamente en tu Twitter? Invito a que sigan a mi invitado en Twitter. Él tiene ahí un hilo muy interesante que yo retuiteé también sobre este tema, pero que hay como si tú lo sientes, ¿no? Si tú has sentido ese clima, entre comillas, de avance, de cambio, porque entiendo, mira, basta ver los programas de entretenimiento de Venezuela y ves allí actores, cantantes, músicos, yéndose a Venezuela a conciertos, a presentaciones, además, cantantes importados. Estaba por allá Alejandro Fernández el otro día. O sea, hay como una percepción nuevamente de que hay un cambio en Venezuela. Yo no sé qué tan real es eso, Pedro Pablo. Fíjate, a mí me gustaría dividir, si me permite, en dos partes. ¿Cómo no? Uno sobre el tema del regreso. Ajá. Yo creo que este tema hay que abordarlo con, digamos, con mucho cuidado. ¿A qué me refiero? Obviamente habrá quien viene a Venezuela, quien regresa a Venezuela, porque entiende que puede ser un buen momento para invertir o para hacer negocios en ciertas áreas, supongamos, ¿no? Pero hay una propaganda, por ejemplo, del gobierno que hablaba de esta misión Vuelta a la Patria, si mal no recuerdo que llamaban y mostraban gente. Bueno, pero es que tienes que entender, Lourdes, que en muchos de esos casos estamos hablando de una cosa dramática, o sea, de gente que viajó, que emigró y que no pudo establecerse y que regresa no por gusto, regresa porque fue buscando un mejor destino y tiene que retornar al país en unas condiciones bastante complicadas. Porque no lo lograron, pues. Claro, toma en cuenta además, bueno, que les tocó la etapa de pandemia, les tocó todas las restricciones que han ido creando para los venezolanos, para poder emigrar, para poder establecerse, en un contexto muy hostil. Entonces yo creo que esos casos hay que verlos con cuidado. Repito, habrá el que regresa y me dirás que lo hace porque viene a invertir o porque aquí cree que tiene espacio, perfecto. Pero creo que también hay muchos casos, porque los conozco además, que saben que hay gente que, bueno, lamentablemente no puede establecerse, sobre todo aquellos, aquí hubo gente que se fue del país a pie. Sí. Si tú te vas en condiciones tan precarias, como irte a pie por cruzar la frontera, te podrás imaginar lo que consigues del otro lado. O sea, no es fácil establecerte. Sí. Hay gente que regresa ya, bueno, en un plan de que, bueno, lamentablemente su plan de vida, su proyecto no logró concretarse y tuvo que regresar. Entonces creo que con el tema del regreso, yo creo que eso hay que evaluarlo, repito, con mucho cuidado, entendiendo todo el tema humano que hay detrás de eso. Eso por un lado. Por el otro lado, yo sí creo, y es un poco lo que planteaba en el hilo, que hay que entender, sin apasionarse, hay que tratar de evaluar lo que está ocurriendo, y sin duda alguna, en Venezuela están cambiando cosas. Cuando digo cambiar, no estoy diciendo que sea progresar, desarrollo, que todo sea positivo, no. Pero hay cosas que hasta hace poco eran imposibles, o que tú no te las podías imaginar, y que hoy en día, bueno, se han ido ocurriendo. Por ejemplo, el tema de la globalización de facto, ¿no? Que se ha dado. O sea, aquí te puedo contar, yo fui recientemente a una farmacia, que aquí tiene siempre mucha gente, mucha cola ahí, y yo decía, bueno, aquí la cola era muy larga, y yo decía, bueno, aquí vamos a tardar, no sé, media hora, una hora para pagar. Resulta que el señor de la caja dijo, ¿quién va a pagar con débito? Y yo era el único, y pasé de una vez, porque todo el mundo iba a pagar en dólares. Sí. Eso era algo impensable en Venezuela hasta hace muy poco, y mucho menos en un país con control de cambio, donde se penalizaba de la divisa. Sí. Otra cosa que tuve un cambio, bueno, obviamente el tema de la escasez. Ya tú no ves las colas en farmacias, supermercados, ya no te ponen restricciones, que si por el número de cédula, por el captahuella, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Ahora, ¿esto quiere decir que Venezuela se arregló, como alguna gente dice de manera irónica, sarcástica en las redes? Sí. No se ha arreglado para nada. Porque un país como Venezuela, con tantos problemas, con tantos retrocesos, no se arregla de la noche a la mañana. Y todavía estamos enfrentando una emergencia humanitaria compleja. Hay altísimos índices de miseria, de pobreza, así reconocidos por organismos internacionales, por expertos que evalúan lo que está pasando en el país. Además,
con un sistema, aquí estamos hablando tú y yo, y aquí en este momento hay lugares donde no hay luz, donde hay racionamiento eléctrico, donde a la gente no le llega el agua, donde no hay acceso al gas doméstico, o sea, los servicios públicos en general están en la ruina, ni te quiero decir lo que es el sistema de salud, y tú ves en las redes siempre gente buscando apoyo y dinero porque tiene que hacerse una intervención, tiene que hacerse algún tipo de tratamiento, y aquí no hay seguridad social de ningún tipo, porque aquí se decretó una especie de sálvese quien pueda, y cada quien sobrevive como puede. Entonces, claro, tienes que ver que somos ese país, somos el país donde devuelven el Sambil, pero si tú recibes una pensión, no puedes ir al Sambil ni siquiera tomarte un vaso de agua. Así es. Porque es una pensión de miseria. Entonces, somos un país, bueno, que tiene estas contradicciones, una brecha muy grande entre los que tienen y los que no. Se ha hecho, bueno, una brecha impresionante, pero hay elementos, como te digo, que han ido cambiando. Y yo creo que para poder entender a Venezuela, pensando en el liderazgo político, pensando en los mismos analistas, medios de comunicación, hay que entender esa realidad, una realidad que no es la del 2014, no es la del 2017, 2019, es otra cosa la que estamos viviendo ahora, con sus más y con sus menos. No creer que Venezuela se puede arreglar en poco tiempo es imposible, porque bueno, es un país, los economistas han perdido 2/3, digamos, del tamaño de su economía, o sea, las empresas paralizadas, la industria también, todo esto que se ha vivido en los últimos años, pero hay cosas donde advierten, bueno, el tema del comercio, que ha tenido cierto movimiento en los últimos tiempos de recuperación, y así ves otros espacios donde ves cierto movimiento. Entonces, creo que hay que entender las cosas sin tomarla, sin negar cualquier tipo de cambio. Tampoco te vas a lanzar a ser un propagandista del gobierno, decir que esto es una maravilla, porque no lo es, sino entender que Venezuela está experimentando cambios en este momento, y es fundamental que la oposición también entienda que esto es así y genere un discurso que se ajuste a esa realidad, porque no podemos tener un discurso, o sea, como todos en general, los venezolanos, no solamente la dirigencia política, discurso del pasado cuando tenemos un presente que ha cambiado, y también pensando en un futuro que queremos que sea mejor, ¿no? Correcto. Y hay cifras, ¿no? Ayer conocíamos de un estudio del economista conocidísimo Steve Hanke, que colocaba detrás de Cuba, Venezuela en el segundo país más miserable del mundo, y los índices en los que se medían era precisamente eso, el PIB, la inflación, etcétera. O sea que hay realidades, ¿no? Hay cifras y hay realidades que te golpean diariamente. 5 millones de venezolanos fuera del país aproximadamente, en la situación que están, como tú mencionabas. Pero fíjate, hay otro índice, me escribe un oyente, me dice: Lourdes, la delincuencia ha disminuido. El tema de la delincuencia, Pedro Pablo, te preguntan, ¿eso es verdad? Pero, porque te voy a contar esta anécdota, Lourdes, con el tema de la delincuencia, ¿no? Porque además yo creo que eso es bastante difícil de percibir, o sea, uno como ciudadano, algo que tú sufras, algún tipo de incidente, ¿no? Pero fíjate tú, yo tuve la presentación de un libro, ¿no? En un centro comercial que cierra muy temprano. A las 8 de la noche comienzan a recoger a la gente. Y los que estaban allí en la presentación del libro se lamentaban y decían: oye, qué lástima que esto no funciona hasta más tarde, que estamos aquí compartiendo y demás. Bueno, lo cierto es que tal cual a las 8 de la noche comienza todo el mundo a recogerse, ¿no? Y hay que irse. Entonces, cuando vamos a la caja, un señor que estaba ahí le comenta al mesonero, un muchacho joven, le dice: oye, que lamentable esto, ¿no? Que no trabajen hasta más tarde, que estamos aquí conversando. Y el muchacho le dice: tiene razón, señor, nos gustaría ver hasta más tarde, pero usted sabe lo que pasa, que yo hace una semana, salí aquí de mi lugar de trabajo, pues el restaurante, me fui caminando hacia la estación de metro y me dieron un palazo en la cara, y ciertamente nos mostró, ya habíamos visto ya que tenía una cicatriz, y era por un palazo que le habían dado para robarlo. Entonces, claro, ¿qué pasa allí? Que una cosa es que tú tomes tu carro desde tu casa y te vas a un estacionamiento, y después de 2 pasos más y llegues a un evento, una presentación de un libro y demás, y estés allí, y luego lo mismo, te montas de tu carro y te vas a tu casa. Y otra cosa es este muchacho que está en su lugar de trabajo y tiene que salir a las 8, 9, 10 de la noche, y tiene que ir a pie hasta el metro, y ahí se expone a esos riesgos. Dicho esto, ¿no?, que es un poco anecdótico, pero un poco para ilustrar el tema de la inseguridad. Correcto. Hace muy poco ustedes habrán visto los enfrentamientos que hubo entre bandas criminales en Caracas, policías, como paralizaban el oeste de Caracas, a pocos metros de Miraflores, hay que decirlo, paralizaban el oeste de Caracas, pero también ha pasado en Aragua,
y también recientemente estaban informando, bueno, cómo en el Zulia lanzan granadas para intimidar, atentar contra empresarios que están extorsionando y cómo matan gente, bandas criminales. Entonces, una cosa es, entonces, yo puedo decirte, y toco madera, que yo no he sufrido ningún hecho de violencia, afortunadamente, pero no tuve tu entorno, pero además, eso es difícil, digamos, porque nadie sale a caminar en el centro de Caracas a las 11 de la noche, ¿no? O sea, nadie decía, así le digan que la cosa está mejor. Pero más allá de eso, repito, bueno, cuando tú ves los hechos de violencia, ocurren en cantidad de lugares, no me atrevo a decir que la inseguridad haya mejorado. Pero, claro, si tú no sufres, toma en cuenta además que aquí se tuvo por mucho tiempo el país encerrado, porque el tema de la pandemia, bueno, aquí se estableció una cuarentena, o sea, súper estricta, ¿no? En su momento. Entonces también eso influye, menos gente en la calle, menos movimiento, puede expresarse en seguridad. Pero yo no me atrevería a decir esto cuando, repito, hemos visto, y eso, el enfrentamiento entre bandas criminales que paralizaban la ciudad. Eso no es normal. Eso no es un país que está a un nivel de seguridad. Y bueno, creo que esto también te comentaba, sí, es algo pequeño, pero bueno, es el gran contraste entre personas que llegan con su carro y pueden tener cierta comodidad, ya que él es un trabajador y bueno, cuando sale a la calle se expone a que le dé un palazo en la cara como le hicieron y le revienten la cara para robarle el dinero que tenga. Estamos conversando con el periodista Pedro Pablo Peñalosa. Te pregunto, un oyente venezolano por aquí, ¿cómo va volviendo a la política, ¿no? ¿Cómo va a participar el grupo de Guaidó en negociaciones cuando precisamente el chavismo dice que con Guaidó nada que ver, que lo quieren es meter preso? Entonces, ¿de quiénes estamos hablando en esa mesa de negociación que dice que se tiene que establecer en Caracas porque México murió, Pedro Pablo? Bueno, es que esa es la gran pregunta, porque ¿qué pasa? O sea, ahí se instala la negociación, pero la negociación obliga a que las partes se reconozcan. Cuando decimos se reconozcan, no es que tú reconoces a Maduro como un líder democrático, legítimo, no, tú reconoces que es el que tiene el poder y es con quien tienes que hablar, y es el que tiene que sentarse en esa mesa, así a ti no te guste, pero reconoces que es quien tiene el poder, ¿no? Y tienes que hablar con él para resolver el problema. El tema que oímos se niega a reconocer la otra parte. Y lo hace también porque ahí está, obviamente, Guaidó. O sea, ellos entienden que la negociación, o sea, de reconocer a la oposición en esa mesa de negociación y llegar a algún tipo de acuerdo, sería entonces darle oxígeno a Guaidó cuando están por la labor, claramente, de disminuir, minar, demoler a Guaidó y lo que representa los partidos que lo acompañan. Yo creo que eso ha sido uno de los temas, digamos que uno de los obstáculos más grandes de este proceso, porque el chavismo no se siente tan presionado como para tener que verse en esa mesa de negociación y ceder cosas importantes. Al contrario, pareciera haber aprendido a convivir con el tema de las sanciones y bueno, está allí más o menos, ¿no? Evita cualquier compromiso importante, porque además México lo que tenía también no solamente la presencia de la oposición, sino también la participación, recuerda, de países amigos, que por cierto el país amigo de Maduro era Rusia, o es Rusia. Está la mediación del Reino de Noruega, y eso te lleva a compromisos más serios. Ahí se firmó un memorando de entendimiento con una agenda muy clara. El chavismo no ha mostrado disposición a llegar a un acuerdo de esa envergadura, y más bien lo que está buscando es dividir. Y habla de diálogos con grupos y con sociedad civil, etcétera, etcétera, pero bueno, un poco, o sea, claramente buscando no solamente restarle peso a la oposición, como digo, que claramente el objetivo es eliminarla, pues no, sí, sino también, bueno, que esto sea una nueva pérdida de tiempo, que es lo que ha sido todas las negociaciones con el chavismo. Eso hay que señalarlo. O sea, todos han sido, bueno, que el chavismo gane tiempo, confundir a la gente, frustración, decepción. Hasta ahora eso ha sido así. Tiene que aumentar, sin duda alguna, mucho la presión para que el chavismo acepte sentarse en esa mesa y sobre todo llegar a acuerdos importantes. Acuerdos sustanciales. Y viéndolo políticamente, estamos a escasos 2 años de las elecciones. Si logra el régimen de Maduro tener esos acuerdos con Estados Unidos, que le levanten las licencias a esas petroleras norteamericanas, siguen llegando venezolanos y transmitiendo que hay cosas que están cambiando y empiezas a ver esos cambios, eso es positivo 100% para el chavismo, la percepción de que ellos van avanzando y la oposición allí dividida, apuñalándose,
separados. Yo no sé, no es muy halagüeño el panorama en este momento. Claro que todo puede cambiar, pero digo, en este momento, ¿no? Claramente Chavismo quiere vender la idea de la normalización. Así, ¿no? Es, y del avance. Sí, lo peor ha sido superado. Estamos en otra etapa, como te digo, se va con una realidad que es ahora. Bueno, hay gente que sufre racionamiento eléctrico, la gasolina, servicios públicos, es decir, que nada que ver con normalidad ni con una mejora de la calidad de vida de la gente. Así como hemos dicho, hay espacios donde hay más oxígeno, o como el tema, insisto, creo que la escasez ha sido fundamental, golpeado con mucha fuerza, pero bueno, sigue todos estos problemas pendientes. Aquí te dice un oyente, ya si Biden se arregla con Maduro, como es evidente, ya Guaidó pasa a otro lado, ese interinato está muerto, que ¿por qué seguimos hablando de eso? ¿Por qué seguimos hablando de eso, Pedro Pablo? Bueno, pero ojo, es que sí, ciertamente, o sea, si se crea un canal de comunicación directa, hasta ahora, digamos, la mayor presión contra el régimen civil a la comunidad internacional. Eso es así, o sea, Maduro logró, como quieras verlo, apaciguar, aplastar, sofocar, como quieras, pero las tensiones internas las logró controlar. Es un país, aquí tú no ves manifestaciones que hubo en el año 2014, 17, etcétera, etcétera, eso no lo hay más. Internamente es bastante, le decía Jorge, esto es más, bueno, ciertamente aquí no hay en cuanto a protestas, agitación, y se mantiene la presión internacional, eso es lo cierto. Si Maduro lograra romper ese cerco, tener un tipo de acercamiento, reconocimiento, que yo creo que tampoco va a ser tan automático ni mucho menos, por cierto, ¿no? Pero si lograra esa tensión, sin duda alguna, sería un punto a su favor. En este momento no ha sido así, en conversaciones se ha hablado del tema de las licencias, en el caso de Chevron, la empresa petrolera. Sí. Pero bueno, todavía hay procesos judiciales, por ejemplo, contra el líder del gobierno, incluido el propio Maduro, en Estados Unidos, y hay sanciones que se han impuesto contra ellos. Entonces, creo que también esto hay que ir midiéndolo poco a poco. También esto tiene un costo o un ruido político interno. Ya había sido en su momento de Marco Rubio, de Menéndez, de dirigentes políticos o congresistas norteamericanos sobre el tema de Venezuela, o sea que tampoco es tan fácil. Creo que también, de hecho, por ese mismo costo político interno y pensando en las elecciones de medio término, de medio mandato, bueno, vayan a ir poco a poco, porque sabe que un giro muy radical, entre comillas, por decirlo así, bueno, puede tener reacciones o costo político sobre Estados Unidos, exactamente, un costo político. Entonces, creo que también hay que ir midiendo, pero claramente, si llegara a arreglarse la relación, digamos, si hay una comunicación directa, bueno, eso, de hecho, esa conversación ya que hubo, sin duda alguna, bueno, representó un golpe que debilita a la oposición, que se ha presentado como, bueno, tiene en Estados Unidos su principal aliado y como el interlocutor, ¿no? Así es. Pero bueno, hay que ver cómo se está desarrollando, porque todavía está en negociación, todavía no podemos hablar de un levantamiento de sanciones, por ejemplo. Correcto. Estados Unidos ha negado eso, en principio, al margen de que se evalúe el tema de la licencia para el tema del negocio petrolero. Entonces, bueno, hay que ir también viendo cómo va a evolucionar. Bueno, pues Pedro Pablo, me encantó hablar contigo la tarde de hoy. Pedro Pablo Peñalosa, amigos oyentes, lo pueden seguir en Twitter. Allí está, en mi cuenta está también su Twitter y en la de Radio Mambí. Te agradezco enormemente esta conversación, ayudarnos a entender lo que está pasando. Acuérdate que uno desde fuera, pues la visión no es tan clara como desde dentro del país. Tú que tomas el pulso de la realidad del país de todos los días, Pedro Pablo. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ti, Lourdes, un placer y hasta la próxima. Hasta la próxima, te seguiremos molestando. Gracias, 5:53. Se me acaba el tiempo. Tengan todos una feliz noche. Gracias por acompañarnos. Algunas de estas entrevistas se suben a mi canal en YouTube. Los invito a que me sigan. Allí van a poder encontrarlas. Y pues nada, gracias José Luis Morenza. Será hasta mañana.